10 de la mañana y para nosotros no está prohibido mirar y más aún si queremos ver el dial de RPP Noticias y estar atentos a Siempre en Casa. Son las 10:11 de la mañana y es el momento de estar juntos en 3 horas de programa informándonos, creciéndonos y aprendiendo pues muchísimo más de toda esta vida que nos va a hacer vivir mejor. Soy Sara Usabá y así empezamos, Siempre en Casa. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, Sara, muy contenta, con muchas ganas, con mucha fuerza para hacer lo mejor y dar el mejor de los esfuerzos esta mañana. Pues qué bueno, Ana, estás muy entusiasta el día de hoy. Así es, justamente, Sara, ese es el significado de entusiasmo y de eso vamos a hablar ahora en la secuencia de valores. ¿Qué te parece? Me parece muy bien y vamos a estar, por supuesto, muy atentos y hablando de valores también más adelante en nuestra secuencia de confidencias vamos a hablar sobre la falta de respeto en la familia, un tema que lamentablemente se ve cada vez con más frecuencia. Muy buen tema, Sara, pero ya iniciamos con salud en RPP y hoy día, amigos, vamos a tocar un tema sumamente importante y también nos va a aclarar qué debemos de hacer al respecto. Estamos hablando de la epilepsia y cómo socorrer a una persona que la padece. Así es, empezamos entonces Salud en RPP. Así es, 10:12 de la mañana y estamos aquí en Salud en RPP hablando sobre la epilepsia y cómo socorrerla, Sara, con una persona que la padece. Me imagino estamos caminando en la calle y de pronto una persona empieza a temblar, se cae al suelo, los ojos se ponen blancos, empieza a salir saliva y uno se asusta y no sabe qué hacer. Y sobre todo no sabe si es que el no hacer nada puede afectar sobremanera a la persona que está postrada en el piso. Y para aprender qué significa esto, qué hacer frente a un cuadro de epilepsia, está con nosotros el doctor Carlos Cosentino Esquerre, quien es neurólogo y presidente de la Sociedad de Movimientos Anormales, a quien le damos la bienvenida. Y estamos contentos para desde ya que nos explique cómo es un cuadro de epilepsia. Ok, buenos días. Primero, para que el público entienda de qué estamos hablando, intentemos explicar lo que es la epilepsia más que dar una definición demasiado académica. Las células del cerebro funcionan, entre otras cosas, a base de energía. Tienen una especie de carga eléctrica. Entonces, hay una carga eléctrica a nivel de células y, por ende, a nivel de todo el cerebro. Y funcionan adecuadamente. De hecho, esa actividad eléctrica la podemos medir o registrar a través de esa famosa prueba que se llama el electroencefalograma. Bueno, en algunas personas es ciertas células del cerebro, o a veces todas, descargan de una manera exagerada, anormal, y eso se traduce en lo que se llama una crisis convulsiva, en una convulsión, que hay de muchos tipos, pero digamos la clásica es la que Ana ha descrito hace un instante, que es un paciente típico, un paciente modelo. Cualquier persona puede tener una convulsión a lo largo de la vida, y solo diremos que el paciente o la persona tiene una convulsión. Cuando esto se hace crónico, cuando esto se repite a lo largo del tiempo, recién diremos esta persona sufre de una enfermedad que se llama epilepsia. Entonces, eso me parece importantísimo que la gente tenga claro. Cualquier persona puede haber convulsionado por X razón en cualquier época de la vida, una sola vez. Eso es normal. No es normal, pero no lo llama epiléptico a esa persona. Epilepsia, usaremos ese término cuando esto ya es recurrente, frecuente, se repite muchas veces a lo largo de la vida. ¿Y con cuánta frecuencia puede repetirse este escenario? Pues es tremendamente variable, dependerá de la causa, dependerá de la edad. Como decía hace un instante, uno puede tener convulsión de niño, de adulto mayor, y cada edad tiene sus causas específicas. ¿Qué personas puede tener epilepsia? ¿Qué hacer si estamos frente a un cuadro de epilepsia? Son algunas de las respuestas que vamos a dar luego de escuchar los siguientes anuncios. Tocarte como quiero es un delito. Convulsiona o tiene epilepsia, ya no hay que pensar que sea una cosa de nacimiento. Usualmente hay que buscar algo que en el cerebro esté haciendo que se irrite las células y descarguen eléctricamente. Y pueden ser muchísimas causas. En este país, en nuestro país, una de las causas más frecuentes, y está bien demostrado hace tiempo, es la infección por un parásito que se llama la cisticercosis. Es un parásito que se aloja en el cerebro, muchas veces vive ahí sin darnos problemas, y un buen día puede darnos una convulsión o muchas convulsiones, y estamos hablando de epilepsia. ¿Pero cómo llegó al cerebro ese parásito? Bueno, tiene que ver un tema de higiene y de mala higiene a la hora de asearse las manos cuando uno va a hacer sus deposiciones, sobre todo si contiene en el intestino un parásito, que es la tenia, o cuando uno come alimentos que han sido preparados
por alguna persona que no se lavó bien las manos luego de manipular sustancias que han sido contaminadas con huevecillos que están en las heces de las personas. Personas que tienen el gusano, que es la tenia, ¿no? Entonces, en fin, pero eso puede dar a todo nivel en todo el país. Me pregunto si ahora que los chicos están cada vez más expuestos a los juegos de video, de computadoras, PlayStation y una serie de cosas más, ¿eso podría provocar una convulsión o cuadros de epilepsia? En gente sensible, en gente que ha nacido con una predisposición a que el cerebro descargue estas de manera normal, existen algunos factores, conocidos también hace mucho, ¿no? Una sobreexposición a una luminosidad. Bueno, de hecho, en la actualidad la mayoría de las pantallas de computadora o de televisor ya vienen con esa luminosidad atenuada. Antes eran mucho más brillantes y horas de horas frente a una pantalla de computador a una persona predispuesta podía hacerlas convulsionar. Sí, eso está descrito. Sí. Y para terminar con el grupo final de la edad, digamos los adultos mayores, no es normal que una persona de 60, 70, 80 años convulsione de la noche a la mañana. Hay que sospechar que algo está pasando en ese cerebro, quizás está desarrollándose un tumor o algún infarto o alguna de esas otras causas mucho más raras. Perfecto, tenemos una consulta a través del Facebook, ella es Rosario, y nos dice, en primer lugar, mantenerse calmado, luego evitar que la persona sufra lesiones, ponerle de costado sobre una almohada para que no se atore y respire bien, y cuando termine el ataque, acompañar a la persona hasta que se recupere la conciencia. Mira, gracias Rosario, ¿no? Ella nos está dando este aporte. No lo pudo haber descrito mejor. Así efectivamente, esas convulsiones que la gente conoce más o que a veces alguna vez alguien ha visto en la calle, en un banco, en un restaurante, es la conducta que hay que hacer, ¿no? Primero saber que una convulsión de ese tipo usualmente no dura mucho, dura 1 minuto, quizás 2 máximo. Va a pasar solo y lo que hay que hacer es darle un poco de confort a esta persona y evitar, por ejemplo, que se atore o se asfixie con su propia saliva, porque en la convulsión se produce mucha salivación. Entonces lo que dijo la oyente a través del Facebook es exacto, ponerla de costado, que elimine la saliva hacia un costado, desajustarle la camisa o aflojarle un poco las ropas y acompañarla para que hasta que esto pase, porque durante todo ese lapso la persona está inconsciente y con los movimientos. Después pasa la convulsión, pero la persona queda inconsciente unos minutos más, hasta que poco a poco empieza a despertar con un poquito de desorientación, pero después pasa. Entonces, lo que deberíamos evitar si es que estamos frente a eso, bueno, imagino que mientras está postrada y está en esta crisis, evitar que se atore. Y en ese sentido, hemos escuchado muchísimas veces decir, hay que ponerle un pañuelo en la boca para que no se trague la lengua o no se muerda la lengua. Lo que pasa es que dentro de las contracciones tan fuertes que hay en una convulsión, el cierre de la mandíbula es muy fuerte y ahí es ahí donde puede haber una mordedura de la lengua o de los carrillos de la boca, de la mejilla por dentro. Entonces, si hemos logrado, adelantarnos a esa fase, podríamos ponerle un pañuelo para que muerda el pañuelo y no muerda la lengua. Lo que pasa es que a veces nos gana y ya llegamos cuando el paciente ya se mordió o ya se... Pero si estamos siendo testigos en su inicio, deberíamos ponerle una servilleta o un pañuelo o una ropa ahí para que muerda eso. Doctor, tenemos una llamada, ella es Marlene, nos llama desde ATE. Buenos días, Marlene. Buenos días, señorita. Tratando este caso, yo quería hacerle una consulta. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene esto? Porque tengo una amistad que realmente es una persona muy excelente, él se ha podido desarrollar como profesional, pero sé que él presentó este problema desde joven, de un promedio de 18 años, y que me cuentan que él sufrió una caída, pero yo veo que ahora, hasta que yo nunca lo había visto así, pude presenciar un ataque que tuvo, donde su rostro, la mitad de su rostro se cae, como si tuviera un derrame facial y luego vuelve a reaccionar. Él es una persona profesional de la salud, pero yo digo, ¿qué consecuencias a mayores? Porque él le produce en cualquier lugar, en los carros, y a veces la gente ni se acerca por miedo. Claro. ¿No? Y yo digo, él es un padre de familia que realmente no sé cuáles serán las consecuencias. Sé que estos ataques hacen daño al cerebro. ¿Eliminan las neuronas o no? Marlene, muchas gracias por tu inquietud y bueno, en verdad es una pregunta muy importante. ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Qué pasa si no ayudamos a esta persona?
A ver, yo creo que Marlene está pensando más a nivel del cerebro. ¿Qué sucede con este cerebro cuando las personas convulsionan? Una convulsión muy aislada, muy de vez en cuando, en general, mayores repercusiones no va a tener. La idea de hacer un buen tratamiento es de que la persona no convulsione nada o convulsione muy, pero muy esporádicamente. En ese caso, la verdad, riesgos para el cerebro no hay. El tema es que es cuando es una epilepsia mal controlada o muy rebelde y la persona convulsiona mucho, muy seguido, muchas veces por día, muchos días. Ahí indudablemente sí el cerebro se afecta y esas cosas hay que tratar de evitarlas. Pero una epilepsia, digamos, muy esporádica, mayores riesgos a nivel cerebral no hay. Sí las consecuencias corporales que hemos dicho, ¿no? La de la caída, la mordedura, etcétera. Escuchamos qué nos dice Leslie, ella nos llama desde el Cercado de Lima. Leslie, te escuchamos. Un buen día, muchas gracias por aceptar la llamada, y a ustedes, Anita, Sarita, la productora, y al doctor, muchas gracias por estar ahí siempre con nosotros, a pesar que estamos trabajando, pero ustedes nos están instruyendo. Gracias a ti, Leslie. Y estoy asustada y preocupada porque nosotros que comemos menú en la calle, entonces hay que tener mucha precaución dónde lo comes, o mejor dicho, cuánto te cuesta y cómo lo prepara. Porque mira, de la nada yo he visto un cuadro de epilepsia y es bien feo. Yo estuve una vez en un gimnasio, una anécdota muy fea, y tenía un pretendiente ahí, y veía que me miraba, y de repente empezó a convulsionar, y tú no sabes que es un shock impactante. O sea, es bastante chocante, y la verdad que eso preocupa. Yo quisiera más bien que él dé algunas normas, algunas formas que uno puede detectar quizás que en algún lugar no son muy higiénicos, son antihigiénicos, porque realmente es salud pública, ¿no? También. Muchas gracias. Leslie, un gracias besote, a ti. que les vaya muy bien. Se pasan por su programa. Gracias, Leslie. Síntomas, doctor, donde podamos identificar. A ver, una de las cosas importantes es que la gente que tiene epilepsia lo sepa y se lo comunique a sus allegados, ¿no? A su familia, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, porque debemos saber que nuestro compañero, nuestro amigo, tiene una enfermedad que se llama epilepsia y en cualquier momento, quieran o no, puede tener una convulsión y tenemos que asistirlo. Entonces, lo más importante es que no lo maneje con secretismo, ¿no es cierto? Lo que pasa es que en países como el nuestro solemos estigmatizar mucho a las personas que sufren ciertas enfermedades, y la epilepsia ha sido una enfermedad estigmatizada por años y hasta ahora. Entonces, rompiendo ese tabú, primero hay que saber que nuestro compañero puede tener, y cuando tenga esa crisis, pues ayudarlo de la manera como le hemos comentado. Vamos a hacer un paréntesis en la entrevista, pues nos vamos a enlazar con nuestra plataforma de televisión y nos enganchamos con Carlos Alvarado desde el Congreso, porque ya se inició esta sesión extraordinaria en el Pleno del Congreso, donde se va a elegir a 9 magistrados del Tribunal Constitucional. Escuchemos. Y jefe del... Doctor. 11:24 de la mañana, amigos, seguimos aquí en Siempre en Casa. Hemos estado muy atentos a la cobertura informativa, donde desde el Congreso se eligió a los 6 nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, y agradecemos al doctor Consentino por haber estado esperando justamente para poder dar esas últimas recomendaciones a nuestros oyentes sobre la epilepsia y cómo atender a un paciente que lo padece. Bueno, las recomendaciones finales serían: 1. El paciente o la persona que tiene epilepsia y su familia tienen que garantizar que siempre tratará de tomar su medicación. La epilepsia es una enfermedad crónica e implica tomar medicinas por años, a veces de por vida. Entonces, hay que tomar las medicinas según su médico se lo ha prescrito para evitar que tenga convulsiones o tenga las menos posibles. 2, hay que cuidar bien ese cerebro. Ese cerebro está muy proclive a convulsionar en cualquier momento y hay que evitar las cosas que hagan que se generen convulsiones. Por ejemplo, dormir pocas horas en la noche. El paciente con epilepsia sabe, porque se le recomienda que duerma sus horas. 2, que no consuma sustancias tóxicas, drogas, licor, y licor en abundancia, por supuesto, está más o menos prohibido. 3, tener cuidados físicos, y el cuidado más importante es que, por ejemplo, no entre solo a una piscina, no entre solo al mar, porque podría ser que tengamos la mala suerte que en esas circunstancias le venga una convulsión y podría tener desenlaces funestos. Entonces, hay que estar siempre alertas y siempre, digamos, al tanto la persona y la familia. Pues estamos muy, digamos, atentos a todas estas recomendaciones que nos está dando, doctor, y le agradecemos por haber estado con nosotros. Era el doctor Carlos Consentino Esquerre quien nos hablaba sobre la epilepsia. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias a ustedes.